Quisiera preguntarles, quisiera arrancar haciendo un sondeíto de cómo planean ustedes su actividad con sus bandas. Toca yo. Realmente es muy compleja hablar de planeación porque casi siempre uno llega a la banda a trabajar un repertorio como tal. De pronto tendrá unas bases de formación como por ejemplo mover con un calentamiento, con una afinación, con ejercicios para mejorar de pronto la agilidad, para mejorar la afinación, y ahí voy con el repertorio. Pero es muy difícil hablar de una planeación como tal, o sea, que uno escriba lo que uno hace es complejísimo. Simplemente usted tiene una forma de organizar su ensayo, pero no lo planea, no lo escribe nunca. Claro. Como que ya tenemos el cassette, la rutina. Julio. Cada uno desde su experiencia, ¿sí? Desde Sociedad Salesiana se viene construyendo un plan de coordinación, desde la coordinación de bandas, donde se está trabajando en un plan de estudios, ¿sí? Donde el plan de estudios está compuesto o va direccionado hacia tres elementos fundamentales: la gramática, práctica instrumental, no recuerdo el otro elemento, pero son tres Ajá. el trabajo en grupo. Por eso, hay el trabajo de conjunto, práctica de conjunto, sí, práctica de Ok, ok. práctica instrumental y práctica de conjunto. O sea, esta está entendida como práctica individual, formación individual y la práctica colectiva. Ajá. Se está implementando en todas las presencias salesianas de la inspectoría que nos corresponde a nosotros, que es la Inspectoría de Bogotá, precisamente ese plan de estudios donde se inicia desde el tercero de primaria con unos contenidos muy puntuales, básicamente desde el aprestamiento musical, mucho juego, rondas, lateralidad, no instrumento por el momento. Cuarto y quinto se hace ya una gramática básica con un elemento o un complemento que es la práctica de instrumentos OR, instrumental OR, que lo más como una prebanda. Sextos en adelante sería como algo digamos el acercamiento a la banda infantil, donde ya se empieza ya como tal en un instrumento sinfónico, y pues obviamente lo que está ahí, gramática y la práctica de conjunto, y pues se tiene como punto de referencia o como base el trabajo con el método llamado Advantage, complementado obviamente con materiales que se hacen o se generan desde la misma experiencia en el diario, pero pues no vamos como a la topa tolondra, no vamos como con un norte. Yo pienso que ese plan de estudios ha sido fundamental como una carta, una bitácora, como una carta de navegación más bien hacia dónde queremos ir. No como la del avión de Malasia. No, esa no. Exacto. Entonces la idea es que, o sea, esta sí funciona. Los chicos en el grado 11, como es un proceso formativo más desde lo curricular, o sea, los chicos no van a van a la banda obviamente porque quieren, pero obedece a un proceso curricular donde ellos en las mañanas tienen unas horas específicas de clase con banda sinfónica, con el director de la banda en este caso, donde se les califica y donde cuando se gradúan ellos del colegio salen con una titulación específicamente en música. Están apuntando a un título. Eso va muy adelantado en algunas presencias, en otras está en la construcción. En lo personal, apenas hace ya casi 3 años, inicié con la banda, o iniciamos ese proceso con la banda del Colegio Salesiano Juan del Rizo en el 20 de julio aquí en Bogotá, y la propuesta era que el colegio tomara la banda como el énfasis del colegio. Entonces ya está implementado con el plan de estudios, y pues el proceso va, digamos, en los chicos que, digamos, están más avanzados, están en el grado noveno, donde pues ya llegaron a la 11 y salen
con su título de bachilleres académicos con énfasis en música o banda sinfónica. Ah, bueno, muy bien. En el caso de ahora que estoy al frente de la banda sinfónica del Instituto Salesiano San José, se está pensando y digamos está en la construcción de algo más técnico. Como el colegio tiene ya un técnico aprobado que tiene que ver más como con el dibujo técnico. Dibujo técnico, ajá. En electrónicas y otras. ¿Ebanistería también todavía o sea, existe? Cosas, sí, ajá. Que los salesianos han sí. mucho de eso, entonces sí. se va a aprovechar la figura y la aprobación del técnico para implementar también el proceso de banda sinfónica o de música, y entonces ya el chico no saldría con énfasis, sino saldría como técnico en banda sinfónica que obedece a un plan de estudios, no obedece a que si yo, pues ya como uno ya tiene el cassette aquí, pues claro, uno ya 16 años trabajando en el rollo, sabe cómo es, pero a veces se quedan vacíos, quedan espacios que no se han trabajado, y pues el plan de estudios nos vuelvo y lo repito, nos da un punto de partida y un punto de llegada, de manera que el chico salga lo más, digamos, integral que se pueda decir. Bien. ¿Quién más quiere aportar? Maestro Hernando. Pues a través de mi experiencia, además de esos temas que se tratan dentro del plan de estudios, yo le estoy agregando es una sensibilización en etapa de la infancia. Nosotros y otros procesos, pues son las escuelas de formación, y también hacemos sensibilización en primera infancia, en jardines y en etapa escolar. Y luego sí ya viene la parte de gramática, la parte de la técnica instrumental, y ya luego la práctica de cómo. Bien. Sí. Hacer un apunte ahí. Digamos, el programa como está estipulado tiene 4 niveles. Está el de iniciación, que lo llamamos pues semilleros. Está el de prebanda, que ya es el trabajo ya directamente con el instrumentador. Banda infantil, que es el inicio ya en banda como tal, pues, instrumentos sinfónicos, y banda titular. Se propone desde tercero porque, pues, como les decía, es la construcción de algo a lo que queremos llegar, y pues en la medida de lo que vamos trabajando, pues la idea sí es iniciar desde el grado 0, puede decir, o transición, pero digamos que eso ya es una construcción que se va haciendo. Este es el grado tercero de primaria. Tercero. Ok. Y de ahí para adelante el resto. Bien. Bueno, les pregunté cómo hacemos la planeación, y a veces nos estamos yendo a contenidos. ¿Sí? No. Sí. ¿Cómo planean ustedes? Digamos, estamos en enero, acabamos de empezar el año. ¿Qué vamos a hacer este año? Yo, A ver, por ejemplo, Milton, Leonel, Rudmar. Sí, es que yo tenía la duda si era la planeación de la clase o la planeación anual. Porque son dos cosas distintas. Nos podemos basar en proyectos anuales y con base en eso escoger repertorio al principio, escoger metodologías. Estamos muy arraigados al método Yamaha, pero pues también hay unas cosas que podemos agregar. Esos son los contenidos que se pueden. Pero partiendo como de proyectos, tenemos un norte más definido en el cuento de la planeación anual de trabajo con los chicos. Y desde el punto de vista de la clase, yo creo que muy pocos hacen el ejercicio de planearla porque tenemos ya la rutina del calentamiento y de la cosa, pero sí es importante planear actividades que ayuden a los chicos como a oxigenarse un poco de la rutina, porque son 2, 3, 4 horas en lo mismo. Entonces siempre una actividad todas las semanas y cambiarla cambiarla regularmente, porque si no pues también se aburren de la misma actividad. Pero hay que partir como de eso, pienso yo. Ok, Leonel, Rudmar y Rivalda. Dale, Leonel. Cuando empiezo el trabajo con la banda, dependiendo del proceso que tenga, yo hago, digamos, la selección del repertorio que voy a tocar durante el año. O sea, arrancamos con selección de repertorio. De acuerdo a la selección del repertorio,
digamos, en el primer mes lo que voy a trabajar, y dependiendo la hora, de eso empiezo a trabajar semanalmente. Y semanalmente yo, digamos, planeo mi clase, las actividades que voy a desarrollar durante la semana. ¿Sí? A veces con preguntas de, digamos, presentaciones, muchas de las veces las clases pues varían, sí, porque dependiendo de la situación, porque es un proceso más de acción y participación que de pronto de la planeación de lo que se viene haciendo por las circunstancias, por ser la mayoría de nuestros procesos extracurriculares. ¿Sí? Y que luchamos contra esa carga académica que los chicos, entonces muchas de las veces esa planificación funciona en medida que no hay tanta acumulación como digamos de presentaciones y actividades. Ok, Rumar. Bueno, ya de pronto complementando un poco lo que ya se ha dicho desde los compañeros, creo que lo primero que uno debe hacer es proyectar o a dónde quiere llegar, o por lo menos en muchos casos qué necesita. Digamos, para el caso puntual de Caldas, nosotros no tenemos la posibilidad de escoger si nos presentamos o no nos presentamos al festival. Le toca. Exacto, entonces por eso digo que hay veces no es tanto lo que uno quiere, sino lo que necesita, ¿cierto? Este año no voy a ir porque sería tan fantástico. Bueno, pero eso ya son cosas aparte, que hemos hablado sobre los festivales, pero lo primero que sí debemos hacer, hablando de cómo planea usted, es eso, a dónde tengo que llegar o a dónde quiero llegar. A partir de eso, pues decíamos que tal vez la mayoría de nosotros no planeamos una clase como tal, pero sí habrá que trazar un camino a través de un proyecto, como lo dice de pronto Rubén ahí en el tablero, y es cómo, digamos, al caso particular, yo miro con qué banda arranco en febrero y qué es lo que voy a necesitar, con las debilidades que se puedan presentar en el camino, como que, por ejemplo, al caso mío, yo pensé que iba a tener 3 trombonistas y 2 se fueron del pueblo. Bueno, eso se va desarmando del camino. Entonces, eso empieza también a truncar un poco lo que seguramente uno desde diciembre había proyectado. Y también por eso esa planeación se nos va volteando en la medida de que se va avanzando. Pero si uno tiene claro a dónde quiere llegar, tocará ir haciendo maromas a las malas, teniendo o no teniendo los escritos, que seguramente es la segunda opción, porque uno usualmente no los tiene, y nos vamos más bien sobre el camino, y es una de las grandes debilidades de un alto porcentaje de nuestros procesos. Inclusive, por ejemplo, Julio y Armando Ariel, que conocen el programa de Caldas por dentro, a pesar de ser una estructura bastante firme hacia afuera en el país, dentro del programa recién se ha empezado a tratar de hacer algo como lo que describía Escarpeta para el programa de Caldas. Además, porque no es lo mismo tener una banda a media hora de Manizales que tenerla a 7 o 10 horas. Claro. O sea, ya cada uno de nosotros, todos tenemos unas realidades muy diferentes. Entonces, esa planeación casi que se vuelve una cosa individual y según el contexto y donde uno esté parado. Ok, vamos con la última intervención, vamos con Libardo y ya para continuar. Yo pues ahí un poquito de lo primero para de pronto un poco complementar el plan de estudios que yo tengo. Gramática lo he vivido en teoría y en auditivo. Y práctica instrumental yo lo llamo técnica instrumental y práctica de cognición, unos 4 ejes que yo manejo en el plan de estudio. Bueno, nosotros, para mí la planeación general, pues es importante lo que usted hablaba ahora, pero yo no estoy de acuerdo y ahí sí difiero un poquito de los compañeros que dicen que depende yo creo que no debería depender de nada. O sea, es una planeación que se debe tener las bandas, porque si no las bandas no van a tener una hoja de ruta en Colombia, y en Colombia nunca vamos a tener como una... A ver, y mejor dicho, se van a seguir viendo las diferencias tan grandes entre departamentos, entre bandas, entre todo eso, precisamente porque no nos hemos puesto de acuerdo en cosas como estas, y es que una banda debe trabajar en el primer año, para mí el primer año es esto, de la banda, hablando de banda infantil, de ahí para atrás hay unos procesos
iniciales de lo que llamamos prebanda y todo eso, pero el proceso instrumental es el sexto. A ese acuerdo más o menos hemos llegado en Caldas. En la última reunión que se hizo el año pasado, el maestro Carlos tiene el currículo de todo, de sexto hasta 11, y yo le trabajé al plan de estudios y pues ya se hizo la presentación y supuestamente ya todas las bandas lo deberían estar haciendo, pero entonces bueno, ahí hay cosas que hay que revisar también de acuerdo a los contextos, como decía él, es importante saber, pero no debería depender de qué banda tengo, si se me fueron o no músicos, si es caliente o es frío, o si no, debería haber una ruta de trabajo. Lo que sí es importante es, digamos, que yo hago en el año, cuántos conciertos tengo en el año, cuáles son mis conciertos, qué conciertos son más importantes, qué no, cuáles son las fechas, y de acuerdo a eso, pues si voy dándome la imagen de un repertorio, pero esto que es el día a día de los estudiantes, este plan de estudios, esto no lo debe cambiar nadie, no podría cambiarlo nadie, ni nada, siempre, debería ser siempre el mismo. Un alumno en octavo, por decir algo, en octavo o con 3 años, yo lo llamo para mí por decir algo, por decir octavo o tercer año en música, tercer año. Y para mí en tercer año un alumno en Colombia debería saber lo mismo, que está en nuestras bandas. Si yo voy a Albichadas, si yo voy a Villetas, si yo voy a Santander, debería saber lo mismo, pues es más o menos, o sea, su alumno lleva 3 años en música, este es el estándar para ese alumno de música, este es el estándar. El método, usted verá cuál escoge. El método sí hay muchas posibilidades, lo que llaman sus carpetas, yo por ejemplo trabajo con el estándar y yo todo mi plan de estudio lo hice desde el estándar. Entonces el método puede ser cualquiera, pero yo pienso que el estándar, así como en Colombia el Ministerio de Educación Nacional ha reglamentado eso para todas las instituciones educativas del país, el estándar es este profesor, en la última cola de Colombia o de abajo o de arriba, pero el estándar es este. ¿Cómo lleguen a ello? Bueno, cada uno tiene su librito y mirará cómo llega. Para mí es eso. Bueno, Armando. Armando, y vamos armando ya el resto. Bueno, el asunto es que Leoru tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero resulta que también hay lugares donde por simplemente la falta de formación cultural de los procesos musicales, donde nunca ha existido nada, hay que empezar a crear cosas diferentes que van a llevar, claro, hacia el punto del plan de estudios, pero usted tiene que pensar en el momento que tiene que hacer. Yo estoy en este momento elaborando más bien metodologías, para optimizar el tiempo. ¿Por qué? Porque es que la mayor parte del tiempo que uno utiliza en un lugar donde es apático musicalmente, porque donde nadie conoce nada, ni sabe nada de qué se trata eso, los niños, usted puede citar muchos niños de diferentes cosas y decir, no, yo quiero hacer una banda infantil, quiero tener un semillero, quiero tener esto, pero si usted no ha iniciado con algo antes, no va a tener, pues usted va a decir, voy a tener banda infantil si no tiene un semillero. Y si al semillero usted cita y los niños no saben y no conocen, ¿usted cómo se va a imaginar para crear una cosa donde nunca ha existido nada? Es ahí donde uno tiene que, los pocos que usted tiene que empezar a crear o generar metodologías que optimicen el tiempo, o sea, que los lleven a usted a que ellos puedan comprender las cosas de un modo más fácil y que los lleven al mismo contenido que otros tienen en otros programas. Entonces lo que yo he tratado de hacer durante este tiempo es reunir una serie de cosas, no es que lo esté haciendo desordenadamente, sino que estoy reuniendo una serie de conocimientos que estoy generando por las metodologías, todas basadas en el análisis, pero no necesariamente diciéndole a un niño que es analítico y que no va a los niños le puede empezar a enseñar a pensar musicalmente sin necesidad de obligarlo a que eso, ¿cómo se dice? Le cueste un poco, ¿cómo se dice? Le cueste mucho esfuerzo. Lo que usted puede llegar al camino en que el niño avance increíblemente con una serie de metodologías creadas. Obviamente después se puede hacer todo esto, pero en esos lugares, y digamos que eso puede pasar mucho en los departamentos como el Bichada, el Guaviare, entonces ahí donde uno tiene que caer en cuenta de que sí es muy bueno tener la planeación académica, se hace de acuerdo a lo que usted ¿cómo se llama? Las metodologías que usted esté creando. Y ya cuando usted tiene todo eso, empieza usted a desglosar absolutamente todo. A mí me toca hacer en este momento eso, pero lo estoy haciendo con mucho gusto y aparte de eso estoy elaborando una metodología propia en la cual todo el mundo se basa en la analítica, en la descomposición, digamos, si es en la lectura, en la descomposición de lo que comprendan lo que están leyendo, si está en el primer tiempo, segundo, tercero, cuarto, y en la agrupación, y también en la parte musical, que comprendan qué es lo que están tocando, por qué, y desde la parte de la afinación el por qué.
y eso también tiene que ver con lo que está ligado a la parte corporal, la presión del aire, todo. Entonces yo estoy, es más bien elaborando unas metodologías que me lleven a ese camino para que después, cuando ya y en este momento de hecho sí está funcionando, la banda va a tener, cuando ya la banda esté funcionando, los que se van adhiriendo a ella van conociendo eso mismo y al final yo ya voy a tener una metodología o un plan claro. Pero para mí lo más importante en este momento, en el niño, es el análisis. Es lo más importante. Sin necesidad de estarle diciendo que es análisis. Pero si usted lo enseña a pensar desde el primer día, todo lo que usted le haga, usted nunca va a tener que, digamos, si es lectura, nunca va a tener que tararearle nada porque él sabe en dónde está. Y con su instrumento, él sabe lo que tiene que hacer. Es buscar por medio de la planeación. O sea, usted planea, bueno, yo quiero hacer esto. Usted me dijo una cosa muy cierta ahorita, el norte. Bueno, es que yo quiero, pues claro, ¿cuál es el norte de todo? No, pues que la banda funcione, que suene bonito, pero lo más importante de todo es que el muchacho sea consciente. Cuando salga de su colegio, va a ir, pero va a llegar a un lugar, o va a llegar a una universidad y dirá, no, es que me enseñaron esto, pero es que yo aprendí a pensar antes de llegar allá y no aprender las cosas, ¿cómo se dice? Mecánicamente, sino pensar. Pues eso es lo que... Bueno, bien. Chévere. Chévere, empezamos bien porque la discusión está muy interesante y muchas de las cosas, yo creo que todo lo que hemos dicho, todos tenemos parte de razón y en todos también hay cosas que debemos, pienso yo que deberíamos ajustar. Hemos hablado del repertorio, algunos arrancan a partir del repertorio y a partir del repertorio arman el resto, otros a partir de proyectos, festivales, o sea, el proyecto del festival, el proyecto del concurso, en algunos casos, ¿sí? En otros no. Y a partir de esos proyectos empiezan a armar, porque además, claro, hay posiciones en los municipios donde a veces se depende de eso. Y eso es una vaina. No tanto de qué va a mostrar, de cómo queda en el ranking. ¿Cómo queda en el ranking? ¿Sí? Eso es una vaina tenaz. Siente la presión. Tenaz, es una cosa tremenda. Bien, también otros han hablado de una cosa muy interesante. Hay quien planea por clase, o hay quien planea por semana, ¿sí? O hay quien planea de acuerdo a las necesidades, o Libardo habló de una estandarización. Sí, como que el niño que está en La Guajira sabe que en segundo de primaria ven las tablas de multiplicar y en Nariño tienen que ver también las tablas de multiplicar en segundo de primaria, ¿cierto? Digamos que eso está estandarizado. Claro, no podemos, lastimosamente no podemos comparar el sistema de la música porque estamos en una construcción y bueno, ya llegaremos allá, del día en que los chicos de octavo grado de La Guajira saben tantas escalas y los de Cundinamarca y los de Boyacá todos tienen que saber tantas escalas en su instrumento cuando tienen tantos años, ¿verdad? Ojalá, digamos, llegar a un sistema, exactamente. Bien, ok, entonces, ¿qué es la planeación académica? Entonces es esta herramienta que nos va, a ver, ¿qué pasó aquí? Que nos va a permitir especificar los fines, los objetivos y las metas. Y en esa planeación nos tenemos que hacer unas preguntas interesantes. La primera pregunta que nos debemos hacer es el qué. ¿Qué vamos a enseñar? Entonces, cuando decimos qué vamos a enseñar, estamos hablando de contenidos, básicamente. ¿Qué vamos a enseñar? La escala de tal, el ritmo tal, la canción tal. Vamos a enseñarle a los niños que esto es un bambuco. Contenidos, ¿vale? ¿Cómo? Metodologías. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Ah, no, es que yo enseño las corcheas, es así y me funciona así, muy bacano. Ah, no, es que yo enseño metodologías, ¿sí? Ah, no, es que yo enseño... Bueno, hay una cosa, ojo, no confundamos metodologías con estrategias didácticas. Estrategias didácticas es que yo utilizo la tarjetica para enseñar las corcheas y que utilizo
la actividad de la ronda para enseñar el pulso, ¿sí? Esas son estrategias. Bien, entonces, ¿cómo? Hombre, tengo que enseñar las armaduras. ¿Cómo enseño el concepto de armaduras? Entonces voy a buscarle la vuelta, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué le sirve a un niño saber este concepto? Muchas veces enseñamos cosas que el chico no necesita o que no necesita en determinado momento, ¿sí? O sea, conceptos que a lo mejor están fuera de momento, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué le sirve a un chico de la prebanda conocer el círculo de quintas, por ejemplo? Primero que todo no lo va a entender porque es un concepto que está demasiado arriba para él, ¿sí? Y cuando lo vaya a necesitar seguramente ya se le ha olvidado, ¿sí? Aprendizaje, ¿cómo se llama eso? Significativo. Uno se aprende lo que tiene significado. Entonces, si al chico le sirve más aprenderse unas negras y unas corcheas, y enséñele esas negras y esas corcheas, en vez de estarle enseñando el círculo de quintas en la clase de prebanda. No lo necesita. No lo necesita por ahora. Entonces, ¿para qué necesita el chico eso en ese momento? Probablemente no lo necesite, pero sí necesite otras cosas. ¿Y con quiénes? Cuando digo con quiénes, estoy hablando de el material humano que tengo. Y ahí hubo varios puntos de vista interesantes y yo creo que es muy bueno que no, digamos, si bien el ideal de estandarización que propone Libardo me parece que es un punto ideal chéverísimo, a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos vivan sean testigos de ese momento, muy viejitos, ¿sí? No sé si lo alcancemos a vivir, ojalá. También es interesante ver el con quiénes siempre nos va a cambiar el plan. Esa planeación académica es muy distinta para un chico que está en un entorno donde a los 3 añitos él iba a la retreta municipal porque su hermano mayor tocaba en la banda, entonces el chico ya se le está metiendo la música, ¿sí? O la maestra que va a un pueblo donde no tienen ni idea de qué es un clarinete, qué es una flauta, y hay que empezar desde mucho más atrás, ¿sí? A un chico de un municipio con tradición bandística ni siquiera hay que hacerle la clase de enseñarle los instrumentos. Esa clase no hay que hacérsela, ya está. ¿Qué va uno a decir? Mire, este es un clarinete y esta es una flauta. Eso ya lo sabe, eso ya está. ¿Por qué? Porque ese personaje ya tiene eso en la cabeza. O vamos a llegar a Valledupar a enseñarles a los niños, mire, este es un acordeón, esta es una caja. Hombre, eso ya lo saben. Eso ya está, eso ya se lo tomaron en el tetero. ¿Sí? Eso ya está. Entonces ese con quiénes es clave. Entonces quiere decir que lo que a mí me funcionó en mi banda, probablemente no me funcione en otra banda. O hay cosas que funcionen y hay otras cosas que no. Por eso es muy importante hacernos esas preguntas. El qué, cómo, con qué, para qué y con quiénes. Bien, y hay una serie de aspectos que juegan papel importante. Aspectos básicos, la cantidad de estudiantes. Hombre, yo no puedo armar un plan de clase para la clase de 10 chicos o de 40. Las cosas son totalmente distintas. La cantidad de estudiantes, el nivel de los chicos, ¿cierto? Los recursos disponibles. ¿Cuántos de nosotros, algunos incluso de los que estamos acá, hemos hecho asesorías a las bandas? Y nos hemos encontrado con bandas con unas condiciones de recursos físicos y tecnológicos muy complejas. ¿Sí? La otra vez fui a una banda, además en un pueblo de la costa, que era yo creo que la sucursal del infierno. No, mentira. Era un calor impresionante, pero impresionante, ¿sí? Y el sitio de ensayo era la mitad de este salón,
La banda eran unos 20 y tantos chicos, 22, 23 chicos, la mitad de este salón. Y ahí mismo estaba el locker de los instrumentos, un escritorio tan grande como este para el profesor, donde tenía 1000 cosas, porque además era la bodega, ¿no? Sin aire acondicionado, había que trabajar encerrados porque quedaba en la alcaldía el sitio, entonces los empleados se molestaban, ¿no? Entonces las condiciones eran muy difíciles. A ese director que trabajaba en un ensayo de 2-3 horas, tocaba dar descanso cada media hora. Media hora, salgan, tomen aire fresco, volvamos. Distinto a una agrupación donde tiene un sitio ideal, con unas condiciones de temperatura ideales, de silencio, ¿sí? Entonces todo eso juega, todo eso juega. Y las estrategias pedagógicas y el tiempo, ¿sí? Los chicos de Libardo y los chicos de Oscar y los de Leonel, a lo mejor todos tienen entre 12, 13, 15 años de edad, pero unos tienen 4 horas a la semana, otros tienen 2, otros tienen todos los días, ¿sí? Entonces todas esas cosas son claves. Yo tengo que hacer una planeación pensando en que me veo con los chicos una vez a la semana. Listo, pues eso me va a rendir a un determinado ritmo, ¿sí? Ok, entonces cada uno, yo lo que quiero también que cada uno vaya como decantando eso, cómo se puede empezar a reflejar en nuestros propios procesos. ¿Sí? Sí. Sino que a mí, pues, lo que me genera esto es que no se entienda lo que usted está diciendo, como que entonces no se puede planear, porque no, pues entonces las condiciones, el clima, la variabilidad del grupo, no se puede planear. Exacto, no, todo lo contrario. Como tenemos esas variables, hay que planear, con mayor razón hay que planear. Sobre todo para unos mínimos. Exactamente, exactamente. De hecho, cuando las condiciones son más desfavorables, toma más sentido la planeación, porque yo tengo que ser mucho más óptimo en lo que hago, ¿sí? Si yo tengo unas condiciones donde todo es ideal, hombre, hay muchas cosas que van a fluir, ¿sí? Pero si yo sé que los pelados viven en el área rural, que se tienen que venir caminando desde su casa para el sitio de ensayo, caminando, el chico va a llegar con la lengua afuera. Hombre, yo tengo que tener eso en cuenta. Yo tengo que tener eso en mente y de pronto digo, hombre, ¿sabe qué? La primera media hora de la sesión va a ser un trabajo teórico. Porque el chico llegue, descanse. ¿Cómo lo va a poner a soplar el instrumento después de haber hecho semejante caminata tan tremenda? ¿Sí? Va a ser un trabajo teórico, cosa que el chico descanse físicamente, atienda, sienta que lo que llegó a hacer es interesante y que luego, con el cuerpo ya dispuesto, arranque a trabajar, ¿sí? Pero un chico llega después de esa caminata y tiene que colgar esa tuba, ¿sí? A las 3 semanas va a decir, uy, no, otra vez no, yo tiro la toalla, por más que le guste. Entonces, eso es parte de la planeación, ese detalle que podría parecer insignificante, no lo es para nada. Bien. Bueno, vamos a hablar de unos pasos, a ver si le empezamos a coger el tirito y cada uno, como digo, cada uno va empezando a decir, hombre, sí, yo lo hago, chévere, porque acá no solamente venimos a recibir información nueva, sino a decir, hombre, yo estoy confirmando cosas que a lo mejor me están funcionando y que voy a seguirlas haciendo. Bueno, diagnóstico, primero, vital, la etapa de diagnóstico. ¿Cuáles son las condiciones reales del grupo? Y ese diagnóstico hay que hacerlo precisamente en la etapa inicial del proceso. No se puede hacer ese diagnóstico con demasiada anticipación, que decía, digamos, Ruthmar, hombre, terminé el año, terminé diciembre, hice el concierto de Navidad, la machera, y esa banda con 50 pelados, los 3 trombones, los 4 cornos, poderoso, ¿no? Uy, para el año entrante entonces, tal. Llegó febrero, 2 cornos menos, 2 trombones y me fueron todos. Entonces hay que hacer el diagnóstico ahí, ¿sí? Ese diagnóstico
me permite mirar las condiciones actuales y las condiciones reales del grupo. Y hay que ser muy honestos en eso. ¿Cuáles son mis condiciones reales? No importa. Listo, tenía 8 clarinetes y ahora tengo 3. Y de los que se me salieron todos los primeros clarinetes. Hombre, hay que decirlo, listo. Hay que decirlo porque esa es la forma de yo planear el trabajo para esos 3 que quedaron. ¿Sí? Pero no puedo pensar en que, hombre, no, es que yo creo que los de primero, esos vuelven, eso en 2 meses vuelven. Hombre, no, porque el diagnóstico ya quedó mal hecho. Ya el diagnóstico quedó mal, usted empieza a planear unas cosas con base en una especulación y ahí ya no le funciona. Entonces, diagnóstico vital, diagnóstico riguroso. Vamos a hacer un análisis de las condiciones, un análisis de la naturaleza del problema. Digamos que esa etapa junto con el diagnóstico va muy de la mano. ¿Cuáles son los factores que influyen en mi trabajo? Factores internos, factores externos. Por ejemplo, lo que dice Leonel, un factor que puede afectar su planeación es que la alcaldía requiere mucho los servicios de la banda. ¿Sí o no? Yo sé que una vez al mes, como mínimo, el alcalde necesita que el acto público acá, eso no hay que desconocerlo, o sea, no podemos tapar eso. Si es parte de su realidad y si lo ha vivido durante varios años, póngalo dentro del plan. Ponga dentro de esa planificación que mínimo una vez al mes, una sesión de su banda va a tener que cambiarla por esas actividades y hágalo. Analice esos factores, ¿sí? Analice factores externos, como que la mitad de los chicos de la banda pertenecen al área rural y cada que llueve la carretera se vuelve nada y los chicos no pueden pasar. Hay que hacerlo, hay que hacer el plan con base en eso, ¿sí? Y en tal temporada, ¿sí? El mes de tal, ese mes es el que, ¿sí? O la típica, los chicos que las bandas, y a todos nos toca jugar con el tema de los colegios. Tal época es época de exámenes. Y esa semana o esas 2 semanas, la inasistencia a la banda es muy alta, ¿cierto? Hay que planearlo, ¿sí? Esos factores hay que tenerlos dentro del análisis. Las vacaciones. Sí, el mundial. Bueno, ese sí hay que dejarlo quietico. No, diga que eso no quede grabado. Todo, esos son factores. Esos son factores que hay que analizar. Factores internos, factores externos, todas esas variables que los pedidos del alcalde. Bueno, cada uno tiene sus factores. La invitación es, bueno, piensen, a ver, ¿cuáles son los factores que pueden afectar mi planeación? Bien. Y bueno, ya vamos a entrar al diseño, vamos a diseñar. ¿Qué es el diseño? Bueno, las acciones, vamos a elaborar las acciones que van a ser ejecutadas durante ese periodo de tiempo. Ahora, esto, cuando hablamos de planeación y hablamos de estos pasos, podemos hablar del año, podemos hablar del mes, podemos hablar de la clase. Podemos hablar de la clase incluso. Yo puedo arrancar haciendo un diagnóstico diciendo, hombre, el ensayo pasado, la cosa estuvo así y así y así. Ya eso es un diagnóstico. El ensayo pasado tuve unos problemas con la parte B de la obra que estamos mirando. Hay que trabajarla entonces. No hay que trabajar lo que ya salió bien. Entonces, eso ya es un diagnóstico. Entonces, el análisis. Los trombones no vinieron porque justo ese día tenían alguna cosa, tenían partido de fútbol y los chinos iban para allá. Entonces, pero este ensayo si vienen, voy a tratar de dedicarles más tiempo a esos pelados, a esa sección. Eso es otra parte, una parte interesante del análisis. Diseño, ¿qué voy a hacer? Hombre, voy a hacer solamente este pedazo, o voy a hacer tales escalas, o voy a hacer, en fin, diseñar. Entonces, desde el diseño de clase, o diseñar la semana, o diseñar el mes, o diseñar el año completo, ¿sí? Todo, realmente hay que hacerlo todo.
obviamente, bueno, ya diseñadas las acciones que queremos trabajar con esos chicos, entonces vamos a la implementación, vamos a echar a andar ese plan a ver qué pasa. Y necesariamente hay que hacer una evaluación. Hay que hacer una evaluación de ese plan, porque no quiere decir que nuestro plan va a ser infalible. Somos humanos y perfectamente puede haber algunos detalles. Ojalá que nuestra planeación funcione muy bien, ese es el ideal. De hecho, cuando uno ya adquiere cierta experiencia en eso de la planeación, cada vez se supone que va a ir cometiendo menos errores, pero nuestra naturaleza humana nos lleva a esas imperfecciones apenas naturales, necesarias. ¿Qué tal que fuera todo perfecto? ¿No? Y esa evaluación nos permite volver a empezar otra vez con los pasos. Y entonces estos pasos son una constante. Volvemos a hacerlo, volvemos a hacerlo. Supongamos que planificamos mes a mes, ¿sí? Y al terminar el mes, hombre, ¿cómo funcionó la cosa? No, me parece que el diseño de las actividades estuvo muy ambicioso. Me pasé en la cantidad en las pretensiones que yo tenía con el grupo. Voy a bajarle. Eso es parte de la evaluación. O me quedé corto, subvaloré la capacidad del grupo y faltándome una semana para terminar el mes, ya prácticamente había cumplido con todo. Y el siguiente ensayo, ¿qué hago? Te empiezo como a improvisar y a ver como en qué hacemos pasar el tiempo. ¿Sí? Ahí en la evaluación es, yo pienso, pues, podría decir que la evaluación es tanto del programa o del plan en general, como la evaluación de los estudiantes también. O sea, que la evaluación de los estudiantes finalmente es la que me va a llevar a la evaluación del programa en general. Porque si eso está muy ambicioso, los estudiantes lo van diciendo, hasta no llegamos, o si eso está corto, los mismos estudiantes van pidiendo más, pues hay que promover más. Porque a veces la evaluación general depende de factores externos. Claro. Que se van dando, que los muchachos no tenían nada que ver con eso y no pudimos dar la clase esta semana porque no sé esta semana qué pasó. Exacto. Pero algo, es una evaluación como más general y por factores externos que los mismos estudiantes. Claro. De hecho se maneja también un concepto muy interesante en el de la evaluación. Es el de la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Son tres conceptos muy interesantes. ¿Sí? ¿Sí? La coevaluación es evaluémonos todos, ¿sí? A ver cómo nos va. La heteroevaluación. Exacto. Evalúe mi trabajo, yo evalúo el suyo. Y por supuesto la autoevaluación. ¿Sí? El chico puede estar diciendo, hombre, sí, yo esta semana, este mes, los planes que el maestro tenía con la banda no funcionaron porque de los 8 ensayos que había yo falté a 3. Y eso, claro, exactamente. El día de mañana él va a hacer lo mismo cuando sea un profesional, cuando sea un padre de familia, cuando sea, ¿sí? Todo eso es vital. Bueno, aquí básicamente pues un repaso de lo que ya dijimos. En el diagnóstico se estudian las condiciones del grupo, las características, naturaleza del problema en la sección de análisis, factores internos y externos que pueden influir. Se elaboran las acciones en la etapa de diseño, se pone en marcha dicho diseño en la etapa de implementación y se verifican los resultados de acuerdo al plan que se trace. Bueno. Bien. Entonces, Jason, entonces, ¿cuáles son los pasos de la planeación? Análisis, diseño, implementación y evaluación. Te faltó uno importantísimo. Diagnóstico. Vale, otra vez. Diagnóstico. Análisis, diseño, implementación y evaluación. Vital. Eso podemos aprendiéndolo como un credo. ¿Sí? Como un credo. ¿Sí? ¿Vale?
Diagnóstico, análisis, diseño, implementación, evaluación. Y otra vez comience. Y es el día a día. ¿Vale? Bueno. Ya lo dijeron ustedes. Ya lo hemos venido diciendo. Entre los comentarios iniciales y la discusión que hemos venido dando, se han dado cosas interesantes. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué será importante la planeación? Nos permite visualizar lo que vamos a hacer. No estamos como rueda suelta. Mandemos la pelota a ver hasta dónde va a llegar. Digamos que nos permite señalar el camino que vamos a tomar. Si el camino que va a tomar este año la banda de música es participar en el concurso nacional tal, pues eso me da un derrotero, ¿sí? Pero si lo que yo quiero para este año es que la agrupación haga una serie de conciertos y unas giras a nivel municipal, ¿sí? La banda de Pensilvania va a visitar los 5, 6, 8 municipios que tiene más cercanos durante el año, haciendo una visita al mes. Entonces eso me da otro plan, ¿cierto? Entonces me permite visualizar lo que yo voy a hacer. Ahora, si ese plan, si ese proyecto es para dentro de 3 meses, pues eso me tiene que despertar un plan muy distinto a si eso lo voy a hacer dentro de un año o a los 7, 8 meses, ¿sí? Bien. Obviamente nos permite un trabajo organizado. Nada más delicioso cuando hacemos nuestro trabajo musical o nuestro trabajo docente o nuestras labores en el hogar o nuestro paseo familiar que tener algo organizado, ¿sí? Yo pienso que en eso hay muchas culturas que nos llevan una ventaja enorme. Hay gente que hasta sus vacaciones las programa muy bien y todo le sale al pie de la letra. Somos de una cultura poco dada a la organización. Somos muy de... compremos el pasaje a Cartagena y estando allá vemos qué hacemos. ¿Sí o no? Eso a lo mejor el segundo día pues ahí nos encontramos un vendedor que nos ofrece un plan para ir a Playa Blanca, no sé qué vaina. ¿Sí? ¿Ah? El todo incluido. ¿Sí? Sí, el todo incluido. Ahí veremos el día 3 o el día 4 qué se nos ocurre hacer, ¿no? Somos de esa cultura, pero procesos como estos tan serios, donde estamos con material humano además, y estamos además con el futuro de este país, el presente más bien, pues no permite, no da tiempo para la desorganización. Bueno. Y por otro lado, nos permite anticipar cuáles pueden ser los resultados. Yo sé que al término de 6 meses, o por lo menos calculo que al término de 6 meses mi banda va a estar en tal punto, ¿cierto? Tengo una banda grado 0. Acabé de empezar con una banda grado 0 y yo sé que en 6 meses vamos a estar en un nivel 0.5 y vamos a estar haciendo un repertorio más o menos de tales características y vamos a estar tocando 3 piecitas. Más o menos me puedo calcular eso. Claro, eso tiene sus variables. Eso no es palabra sagrada que yo digo así se dijo y así va a ser, porque hay detalles, hay factores, ya lo dijimos, que pueden cambiar esa planificación, pero de eso a no tener nada, pues es mucho mejor tener un plan que nos permita decir, hombre, yo sé que al final de este año esa banda grado 0 que yo tenía va a estar en un grado 1, 1,5, que al próximo año, unidos con la banda titular, que algunos llaman la banda titular, la que está en el punto más alto, puedo tener una banda, estos 30 más estos 20,
pueda tener 50 y puedo hacer un repertorio de tal. Entonces ya estoy incluso hablando a más largo plazo. Estoy planeando y ya estoy visualizando lo que puede ser el siguiente. ¿Sí? No solamente anticipar los resultados, sino anticipar los problemas técnicos individuales por instrumento. O sea, si estamos trabajando, por ejemplo, el método Yamaha y sabemos que para la próxima clase vamos a ir del 30 al 35, ya sabemos que el 35 tiene el concepto de antecompás, entonces ya uno prevé que eso puede generar algunas dificultades de entender la música de los chicos. Entonces también nos permite anticipar los problemas tanto de interpretar la música como técnicos. ¿Sí? Teóricos. Teóricos. ¿Sí? Claro, porque si decimos que la planeación no solamente es al año, sino puede ser clase a clase o semana a semana, las tres cosas se dan a lo mismo. Yo sé que planeé la clase de hoy y yo puedo calcular en qué nivel van a estar los chicos al terminar esa clase. Voy a enseñarles a los chicos el antecompás, ¿sí? Al terminar la clase espero que los chicos tengan relativamente claro qué es el concepto de antecompás. Y en la siguiente clase vuelvo y hago otro plan y el objetivo ya no es darles a conocer el concepto, sino refuerzo, afianzamiento. Y ya en la siguiente clase ya doy eso por hecho y voy para adelante. ¿Sí? Una cosa importante que usted decía, a mí sí me parece, por ejemplo, hay muchos en Colombia que, pues como sabemos, en las bandas trabajan por contratos o los contratos del alcalde ahí, del momento, del tiempo. Entonces depende de la organización a veces de tipo de cosas como esa, porque digamos un alcalde contrata un director y dentro de una planeación normal, pues yo no sé cuál sería un estándar, digamos por decir algo, en 3 meses una banda podría estar tocando un tema a nivel 0.5, esa es una, por decir algo, no sé si me ocurre, sería un estándar más o menos que al cual podríamos llegar. El 0.5 está bien porque estamos pensando en lectura, en aplicaciones, sonoridad, bueno, un poco de cosas. Importa que el alcalde no le va a aguantar eso en 3 meses, el alcalde en 3 meses no se avanza metiendo. Es más, el alcalde al mes y bueno, tóqueme los himnos, y los himnos son un nivelísimo. Pues, ¿Esa cuál es? Los himnos. ¿Esa es? Una vaina los himnos. Yo entiendo eso, pero yo pienso que entonces podríamos alternar. Por lo menos yo hago las primeras retretas. De hecho, en Cali estamos organizando mucho ahora eso, las primeras retretas. El trabajo básico para la banda, el trabajo técnico está en un nivel 0.5, por decir algo, al mes, al primer 15 o 20 días de trabajo que queda en la primera retreta. Pero hay que tocar una chismita y además porque la gente no se aguanta mucho eso. Eso del 0.5, la gente no me eso que corre 30 segundos y se acaba la canción. La gente queda como, este es el momento de aplaudir. Entonces ya la gente, sí, eso no se lo aguanta. Entonces hay que, como que yo sí pienso, trabajarle a ese 0.5, por decir algo, si es que ese es el nivel duro, y hacer las otras cositas ahí que nos va a pedir el alcalde, que la gente en el contexto pues también entienda que hay una cosita que estoy trabajando para mí por nivel, pero para todos, para darle gusto a todo el mundo. Porque si yo digo, el maestro Rubén me dijo que es que en 3 meses tengo que tener 0.5, entonces a ellos no hay, bueno, entonces vas a trabajar con el maestro Rubén. Ay, yo sí lo vi trabajar. Esos son los factores internos y externos que afectan la planeación, ¿sí? No estamos diciendo que ceñirnos rigurosamente al estándar de los grados sea la consigna que todos vamos a seguir. Ese detalle en el caso de ustedes que les están solicitando esa retreta mensual, eso hay que analizarlo, eso hay que tenerlo en cuenta para su planeación, ¿sí? La otra vez me decía un colega nuestro clarinetista que ahorita está en Venezuela, ¿cuántos de nosotros arrancamos a enseñar el clarinete con la nota sola al aire, luego el fa, el mi, el registro grave, ¿no? Ese registro que suena tan bonito, tan cómodo, ¿no? Y el paso, ese paso hay que darlo más tarde, ¿no? El paso hay que darlo después y tal, y el tema del quiebre y tal, bueno, que hay ya unas metodologías muy interesantes para eso. Pues decía el hombre, en Venezuela eso de una, o le sale o le sale. ¿Por qué? Porque a la semana ya hay que estar tocando la escala completa. Bueno, probablemente no la semana, pero sí al mes. Les toca, a la brava, ¿sí? Un poquito a la brava, sí. ¿Sí? Entonces,
Bien, profesor Bravo. Todos de apellido Bravo. Bueno, hablemos un poquito de los insumos. Los insumos para la planeación académica. No, las cañas, el aceite. Bueno, ¿cuáles son esos insumos? Por un lado, lo que hablaba un poco Armando, las estrategias didácticas. Esos trucos, esos tips, esas actividades tan exitosas para X o Y tema. Importantísimo. Y esa didáctica tiene que ser siempre un menú lo suficientemente amplio como para que el chico sienta que en cada clase le están dando un plato diferente. ¿Sí? Es importante esto. Los chicos son muy hábiles, son muy vivos, más vivos que nosotros, y ellos saben cuando el profe está utilizando siempre el mismo estímulo. ¿Sí? Entonces, qué interesante sería que nosotros tratáramos de tener dentro de nuestro portafolio un número de actividades didácticas muy amplias. Yo sé que ustedes las tienen, pero a veces uno se casa con 2 o 3. Uno se casa con 2 o 3, ¿sí? Y digamos que esa... Hay que hacer un harem de estrategias. No, pero ahí, sí, no malinterpretenla. ¿Sí? Uno se aferra para no utilizar. ¿Sí? 2 o 3 que son su caballito de batalla, ¿sí? Son su caballito de combate todos los días. Pero qué interesante que los chicos sientan que hoy el profe trajo algo nuevo y la siguiente también y la siguiente también. Finalmente todo apunta a lo mismo, pero lo que decíamos al principio, el qué, pero también el cómo. No vamos a enseñar siempre de la misma manera. Es más, de hecho, un concepto debe trabajarse de 1000 maneras posibles y no 1000 conceptos de una sola manera. Sí, ese es un principio, ese es un lema básico. ¿Sí? Un concepto de 1000 maneras y no 1000 conceptos de una sola manera. ¿Había algún comentario por aquí? De hecho, de vez en cuando es muy importante que a uno le funcione lo que hizo. Claro. Porque es que eso es lo que nos permite crear una manera diferente de hacerlo. Porque como lo decía usted ahora, de pronto para enseñar la negra con puntillo al grupo del año pasado, yo lo hice así y funcionó. Un año adelante yo hago lo mismo y no funcionó, porque ya eso sirvió, ahora no. Entonces también es importante que hay veces nos choquemos para poder mirar otras maneras de hacer las cosas. Claro. Eso nos ayuda a construir ese menú. Exacto, ese grupo de este año no tiene ciertas cosas que tenía el otro, o al contrario, este grupo respondió mucho más rápido. ¿Sí? Eso nos pasa todo el tiempo. Y tenemos que ser muy hábiles, y ahí sí cabe parcialmente la palabra improvisación, pero no improvisación en el sentido de que voy a ver qué se me ocurre en la clase. No, la improvisación en el sentido de que llevo esto preparado, espero que me funcione, pero ¿y qué tal que salga algún chico con que no coge el concepto? Hay que buscarle 2 o 3 alternativas más. ¿Sí? Que si no se necesitaron porque el grupo estaba muy dispuesto, muy conectado, vale, perfecto. Pero ahí sí aplica el concepto de improvisación desde esa perspectiva. Yo sufro mucho cuando me rinde el ensayo. Porque termina uno media hora antes y queda uno como que sí. ¿Y ahora qué hago? Claro, entonces hay que tener actividades para eso también. Porque uno le dice, bueno, volvamos a tocar el tema, bueno, ya sonó bien, volvamos a tocar otra vez. No, ya se mama. Sí, hay que, exacto. Entonces hay que tener una actividad para, o sea, si ya la cosa salió y la planeación nos rindió muchísimo el tema, entonces hay que tener otra cosa. Claro. Lo que quiere decir, eso nos lleva a pensar que la planeación no tiene que ser a corto plazo. Tenemos que pensar siempre a largo plazo. Si yo tengo el plan de trabajo y yo sé que este mes mis metas son estas y estas y estas y estas, y por alguna razón lo que Milton acaba de decir
cumplí con la meta de esta semana 1 hora antes de terminar el ensayo. Ah, pero espere que, listo, chicos, vamos a empezar el material de la siguiente semana, vamos con esto. O simplemente no se les dice, vamos ahora con esto. Vamos con esto. Ellos no saben que, ¿sí? De vez en cuando uno podría decirlo porque también es un estímulo. Muchachos, nos ha rendido mucho. Claro, claro. Sí, y eso pasa. A veces uno sabe, a todos nosotros nos ha pasado que uno toca obras que ya tocó en otro momento de su proceso con su banda, una obra que toqué hace 3 años, la retomo ahora, ¿sí? Y uno sabe que, uy, este pasaje, aquella vez, eso dio lío, eso fue un problema, y qué casualidad que con esta banda salió más rápido. Entonces uno sabe que ahí se va a demorar un montón, y resulta que no. ¿Sí? Entonces ahí es donde... Entonces muchacho, mire, con la banda de hace 3 años esto nos dio 1000 problemas y También uno empieza a adquirir pericia con esas cosas. ¿Sí? Tiene que valorar decir, aquí aprendí. Claro. Yo me acuerdo que la vez pasada me dio problema esto y esto, ahora ya supe atacar el ¿sí? Entonces, todo eso también cuenta. El hecho de trabajar una pieza o un material por segunda, tercera vez, se supone que ya hay un recorrido ganado y no vamos a cometer los mismos errores. Entonces, la didáctica, insumos para la planeación, los recursos didácticos, las metodologías. Vamos a echarle un repasito a las metodologías, eso lo vamos a ver con el grupo medio, bien en detalle, pero creo que ustedes ya son unos tesos en las metodologías. Vamos a recordar un poquito cuáles son las diferentes metodologías. La clase tradicional. ¿Qué es la clase tradicional? El profesor dicta, los alumnos escuchan, esta es la evaluación, nos vemos la próxima semana. Exacto, yo soy el que sabe, es la clase dogmática, yo soy el centro de atención de la clase, los alumnos receptores, pasivos, esa es la clase tradicional. Modelo que en alguna época funcionó, algunos la usamos, a veces hay que usarla, pero digamos que hay que tener cuidado con esto. El método conductista, que eso lo trabajamos nosotros seguramente muy frecuentemente, ¿sí? Que es trabajar con base en estímulos, ¿sí? Todo el tiempo nuestros muchachos están... Buenos días, ¿cómo te va? Todo el tiempo nuestros muchachos están trabajando con base en estímulos. ¿Qué es un estímulo? Cuando yo ponga la mano así, la banda va a sonar de tal manera. Si yo hago así, la banda va a sonar de otra manera, ¿sí? O con el niño de la prebanda. Si ustedes escuchan que el profesor está tocando, entonces ustedes van a hacer punticos en la hoja de papel, el dibujo rítmico, ¿sí? Si escuchan notas largas, entonces van a hacer rayas largas, ¿no? Estímulos, método conductista. Bueno, el método romántico que les gusta a muchos chicos, que es el método donde el alumno es el que define el camino. Es el método donde todo está basado en las pretensiones y en los intereses del alumno. El profesor simplemente es un acompañante, un mediador, ni siquiera mediador, un auxiliar, pero todo está, digamos, al libre albedrío del alumno, sus sueños, sus contenidos, lo que él quiera, ¿no? El método desarrollista y el método que es el método donde el alumno es el que busca el conocimiento, donde el profesor, la función del profesor no es la función del que imparte el conocimiento, sino el profesor que brinda espacios de investigación al alumno. Ahí ese profesor es mediador. El profesor mediador, el profesor que brinda espacios de investigación para que el alumno sea quien busque por su cuenta el conocimiento. El constructivista, donde, como su nombre lo indica, se va construyendo paso a paso y siempre con base en los presaberes del alumno. Los presaberes son los que me invitan
al conocimiento nuevo, y ahí es donde toma el concepto del aprendizaje significativo, viene muy bien con el método constructivista, y el método ecléctico. ¿Cuál es el ecléctico? Tomamos de cada uno lo que más nos gusta, que viene siendo lo que nosotros hacemos. Realmente somos eclécticos. Somos eclécticos. A veces nos vamos por el modelo de clase tradicional, en ciertos momentos. A veces nos vamos por el modelo conductista, constructivista. Somos eclécticos. No, de hecho, no es una buena idea irnos a uno solo. Bueno, ¿qué más insumos para la planeación? Las ayudas didácticas. ¿Qué tengo? ¿Qué tipo de ayudas didácticas tengo? No, es que no tengo nada. Bueno, pues eso hay que considerarlo en la planeación. La otra vez estuve en una banda por allá en el norte de Santander, y el tipo tiene en su salón de ensayo un tablero de esos digitales, ¿no? Y el tipo con el dedo. Y los chicos leyendo ahí y tal. No. Descrestador. O sea, el tipo, y era un convenio para allá con una fundación de no sé dónde, igual la gringa, y les dotaron de instrumentos, de aparatos, tener un software para que los chicos escucharan intervalos y triadas y toda esa vaina, ¿no? Ok, escenario ideal, ¿no? Entonces, esas ayudas didácticas indudablemente cuentan a la hora de la planeación. Si no las tengo, pues también seamos realistas, hagamos un diagnóstico con base en eso y planeemos. Y los recursos físicos que mencionaba ahorita Armando, el recurso humano, en el caso de nuestras bandas, los recursos instrumentales, ¿cierto? Llegué a una banda donde hay 20 chicos y hay 5 instrumentos. Hay que trabajar con eso. Y aquí ya pues nos vamos a detener un poquito más. Decíamos que muchas veces estamos centrando todo nuestro trabajo en la parte cognitiva. Como que la columna vertebral de nuestra planeación es qué tanto nuestros pelados tocan y qué tantas escalas se saben y qué tan rápido pueden tocar estas semicorcheas, y todo en función de los contenidos, la parte cognitiva, cosa que obviamente está bien, ¿sí? Pero no es lo único. Bien, si nos vamos a la parte cognitiva, vamos a ver eso que implica. Tiene unos elementos importantes. Tiene que ver con todo lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, la capacidad para tomar decisiones. Eso, si lo empezamos a cultivar con nuestros chicos desde muy temprano, vamos a encontrarnos con chicos que son muy organizados con la forma en que distribuyen su tiempo, saben cómo enfrentar las diferentes actividades que tienen, toman muy bien decisiones sobre lo que quieren y lo que no quieren hacer. Importantísimo la capacidad para resolver conflictos, que está también conectada con el tema de lo social. ¿Cuántos chicos tenemos que tocan muy bien, pero de repente a ver, un caso así muy que nos tocó en una de nuestras bandas? Yo creo que solo pasa en mi banda, solo pasa en la mía, las parejitas entre la banda. Sí, eso solo le pasa a la banda. ¿No? ¿Ustedes no, sí o no? Sí. Ah, no. ¿Quién sabe? Por lo menos se disimula más. No. Sí. ¿Cuántos asuntos de parejitas al interior de la banda se disparan y generan crisis y los chicos no son capaces de convivir con eso y terminan retirándose los dos de la banda? Un detalle tonto como es, pues, bueno, para ellos es
lo más grave del mundo. Ya no me quiere. La vida perdió sentido para mí. No voy a la banda porque no la quiero ver, ¿no? Bueno. Y estoy poniendo un ejemplo de entre mil, ¿no? Puchica, este es un tema tremendo. Estábamos hablando con el maestro Víctor que una de las cosas en las que hay que trabajar, y ahí creo que estamos incluidos todos en ese asunto, es el despertar el desarrollo del pensamiento creativo de los chicos. Nuestros chicos son muy habilidosos para reproducir todo lo que nosotros muy hábilmente proponemos, pero ¿dónde está la parte creativa en ellos? ¿Dónde está la parte propositiva? ¿Dónde está esa parte crítica donde ellos digan, no, profe, ¿por qué no lo hacemos así? De pronto hay el genio por ahí que le dice a uno, oiga, profe, ¿y por qué no? Pero no es porque uno le haya despertado eso en los pelados. No hemos despertado en ellos ese pensamiento creativo, crítico. Ahí está el otro. No siempre, ¿sí? A lo mejor este del pensamiento crítico ha sido un poco más trabajado. No sé, bueno, yo creo que ustedes lo hacen. Y es ponerlos a que conceptualicen sobre lo que se está haciendo. Sobre la obra que estamos haciendo, sobre el ejercicio que se acabó de tocar, sobre cómo les pareció que acabó de sonar la obra, ¿sí? ¿Qué opinan de esta pieza? A veces que no falta el chico que diga, hombre, a mí esa pieza no me gusta, profe, ¿por qué no la cambiamos? Bueno, podemos someter eso a un debate dentro de los chicos, unos minutos de reflexión, ¿no? Pero sería interesante ser un poquito más incisivos en eso. Leonel, ¿tenías comentarios? Ya una respondió. Ok. Bien. Eso en cuanto a las habilidades cognitivas. ¿Qué hay de las sociales? Repitiendo lo que dijimos esta mañana, somos proyectos de tipo social, aunque ahí también hay cosas en las que podríamos acudirnos. Sociales, pero no necesariamente tiene que ser la columna vertebral ni el caballito de batalla. ¿Por qué lo digo? Porque estamos todavía vendiendo nuestras bandas como procesos sociales solamente. Lo que quiere decir que si, en ese orden de ideas, si un chico va a la banda 3 tardes a la semana a aprovechar su tiempo libre, no importa qué tan bonito toque. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque como es un proceso social, lo que importa es que el chico aproveche su tiempo libre y que haga una cosa de amigos. ¿No? Bueno, pero de todas maneras, ese componente social es, no lo vamos a desconocer, que es la música. La música tiene sentido porque es colectiva. Lo que pasa es que muchos directores en algún momento hemos tenido el pensamiento de trabajar con las semillas certificadas, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con las semillas certificadas? Que excluye a ese chico que quiere ir las 3 tardes, que no es muy habilidoso, que seguramente no va a llegar a tener el nivel que tiene el chico más talentoso de la banda. Entonces nosotros de entrada lo discriminamos porque lo que nos interesa es que la banda suene, más no que él aproveche su tiempo libre. Entonces la interpretación del tema social de la banda, pues hay que manejarlo con mucho tacto. Por eso, porque es que a veces malinterpretamos que lo social desemboca en que tenemos chicos tocando de cualquier manera, pero pues que les damos un espacio para tal. O que si no tocamos lo social es porque tenemos chicos que tocan muchísimo, que es lo que nos interesa, y el que tiene un problema, el que lo podemos ayudar emocionalmente, no lo ayudamos pues porque no tocaba bien. Exacto, sí. Hay que siempre todo esto dentro del perfecto equilibrio. Cuando hablamos de las cuatro dimensiones es porque las 4 están en un nivel horizontal. No es una cosa jerárquica. O sea, si yo las mencioné primero una, luego la otra, es un orden que hay que darle, pero no es una cosa de jerarquía, sino horizontal. Profe, al hablar de tiempo libre, ¿no se valora, digamos, la práctica de la banda? Claro, es que precisamente lo que tenemos que reivindicar es eso, ¿sí?
Está claro que la música en sí misma es una actividad social, eso está claro, y es algo en lo que tenemos que, eso nunca se va a acabar, ¿sí? Pero generalmente hemos puesto ese como nuestro argumento primero, ¿sí? Y así se lo vendemos a nuestros jefes, ¿sí? Pero es que es la forma como más Por ahora que más lo compra. Pero es casi la única Si que uno le dice, eso van a aprender estas notas y van a aprender estas cosas y los muchachos van... Pues bien, pero eso les interesa. Uno dice, voy a ocupar 100 muchachos ahí. Claro, fuera del vicio, porque nosotros también hemos jugado el juego, ¿sí? O sea, ahora eso no va a cambiar mañana, ni va a cambiar el martes que ustedes lleguen a sus municipios y van a... No, ¿sí? Eso es una cosa que igual que lo que tenemos ahora es una construcción de ¿cuántos años? Bueno, décadas ya. Pues hay que empezar a construir lo otro, hay que empezar a venderlo desde lo musical, desde lo artístico, ¿sí? Desde lo artístico, de lo académico. ¿Por qué no? Bueno, pareciera contradictorio, ¿no? Pareciera que estoy hablando de las habilidades sociales y estoy como dándole... No, es reconociendo que todo está en un mismo nivel y que no ponemos lo uno, esto por encima de lo otro. Bien, rápidamente, habilidades sociales, el conocimiento de sí mismo, que el chico sepa conocerse en su parte social, en su parte afectiva, que él sepa qué tipo de comportamientos puede tener, la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de relacionarse con los demás, ¿sí? Lo hemos hablado. Difícil un chico que toque muy bien y que llegó la hora del break y se hace allá en un rincón solo. Hombre, eso, por más de que los otros estén allá los 5 haciendo su convito y los otros 4 aquí conversando, hombre, ese chico allá solo, eso no está bien. Hay que buscar la forma, de integrarlo. De hecho, cuando el ambiente al interior de la banda es rico, es enriquecedor, es encarretador para todos, ese chico termina de alguna manera integrándose, termina envuelto. Lo que pasa es que también hay que, en ese punto, también hay que reconocer que todos somos diferentes, ¿no? Entonces seguramente ese chico está allá porque tiene unas particularidades y que de pronto no lo han entendido. Entonces hay que buscar la forma de entrar a ese chico. A lo mejor no será el más parlanchín. Entonces dirá, no, pues como yo no hablo mucho, entonces yo qué me voy a juntar con ellos. Pero a lo mejor es de los que les gusta estar en un grupo oyendo lo que pasa con... ¿Sí? Entonces, bien. La capacidad de comunicación asertiva o efectiva, es decir, no todos solemos comunicarnos de la misma manera y tampoco podemos pretender que todos tengan procesos de comunicación como a mí me gustaría, que es lo que hablamos ahora. Ese chico tiene sus formas de entablar esas relaciones interpersonales. Bueno. Bien. Uy, no puede ser, vea. Pero vea, primero helado y luego tinto. Esto sí ya es cortesía. Esto es cortesía de Soybandas. Sí, hay que recibirlo porque hay que recibirlo. Bien, entonces, a que no me duermo. Entonces, maestro Gustavo, entonces, ¿cuáles son las habilidades de las que estamos hablando? Cognitivas, una. Sociales. Manejo de las emociones. Ok, manejo de las emociones, que es otra súper importante. La voy a mandar de una vez las dos. Creo que el solo término habla por sí solo. No hay necesidad de explicar mucho. Simplemente decir que nuestras prácticas colectivas también deberían considerar muchísimo ese tipo de situaciones. Porque hay una cosa... A ver, ¿cómo era que le decían a uno cuando estaba peladito? Que el colegio es el segundo hogar. A mí me decían eso, la escuela es el segundo hogar, ¿no? Y resulta que ahora la banda
Hay chicos que pasan hasta más tiempo en la banda que en el colegio o el primero. Y además que el sentir es diferente, porque decían, el colegio es la segunda casa, pero uno no realmente como que no se identificaba mucho y no se sentía bien. En la banda, pleno. Y da la casualidad, y eso es un plus que tenemos, creo que todos, y es decir, uno tiene que ir al colegio porque hay que ir al colegio. Ahora, yo creo que nuestros chicos van a la clase de música porque les gusta ir a la clase de música, ¿sí? Porque de los 400 niños que hay en el pueblo, pues hay 50 en la banda, no tienen que estar todos, pero de los 400 niños que hay en el pueblo, probablemente todos van al colegio, o una gran mayoría, ¿sí? Entonces, ese es un detalle importante, ¿sí? Todos van porque les gusta. Entonces, hay que jugar con eso, hay que tener ese plus y saberlo usar. Eso explica lo de que ahí hacen en el colegio lo que tienen que hacer y el resto del tiempo lo utilizan en lo que les gusta hacer y es la mayoría del tiempo. Exacto. Y sí que es importante para el ser humano hacer esas cosas que hace porque le gustan. O sea, cuando usted hace algo porque le gusta, usted busca la manera de hacerlo, sí o sí. Usted busca la forma, ¿sí? Y esa es una discusión que yo he tenido con mis alumnos universitarios. Yo creo que a ustedes también les pasó. Yo era más bien intenso estudiando. Yo era más bien estudiosito, sí, más o menos, algo, ¿no? ¿Ah? Ñoño que llaman. Sí, eso, ñoño que llaman hoy día. A mí me gustaba, de hecho me gusta, creo que es un hábito que me la paso muy bien además estudiando. Y a mí no se me daba nada 2, 3 de la mañana estudiando solfeo, me parecía como tan chévere, y cante, y entone, y con el piano y tal, ¿no? Y escucha uno en otras carreras, chicos de arquitectura, ingeniería, no, hermano, hasta las 4 de la mañana estudiando cálculo. ¡Ah! Pues si lo hacen así es porque no lo están disfrutando, ¿no? Y los chicos de música a las 9 de la noche ya les dio sueño y vamos a dormir porque es que pereza estudiar solfeo hasta las 2, 3 de la mañana, ¿sí? Entonces yo les digo una cosa, miren, creo que ningún músico del mundo está estudiando música porque el papá lo obligó. Bueno, son contados con los dedos de una oreja, ¿sí? Los músicos que están estudiando música porque el papá los obligó. No creo, no conozco. ¿Sí? Donde usted tiene que ser médico como yo. Usted tiene que estudiar ingeniería porque es lo que lo va a llevar a no sé dónde, ¿no? Ahí está el futuro del país, ¿no? Todos estudiamos música porque nos gustó. Es más, en algunos casos nos dimos la pela con la familia, ¿sí o no? Nos dimos la pela con el tío rico que quería que yo estudiara. Vea, cámbiese y yo lo apoyo. Estudie y yo lo apoyo. Yo sé que usted no tiene plata, yo lo apoyo. ¿Sí? Y nos dimos la pela y estamos convencidos. Entonces, los chicos también están en lo mismo. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar ese plus. Bien. Bueno, y toda esa carreta, para centrarnos, vamos a centrarnos un poquito y con esto ya terminamos el tema que empezamos en la mañana. Vamos a centrarnos como punto final, en los objetivos. He querido colocar esas 3 palabrillas y antes de eso quiero hacer una aclaración. Me parece muy interesante que hayamos incluido esta charla de planeación académica dentro del diplomado porque, como les digo, es algo que a lo mejor hacemos inconscientemente, a lo mejor lo hacemos muy a la ligera o a lo mejor nos lo han dicho que hay que hacerlo y como que miremos si como que vamos por los laditos. Tengamos en cuenta que es un diplomado, que si bien es un diplomado en dirección de bandas, dirección y formación de bandas, que no es una maestría en pedagogía, ni una especialización en pedagogía, ni una licenciatura como tal, la idea es que nos vayamos a nuestras casas con tips, como con cosas muy precisas, muy puntuales, ser, digamos, pragmáticos, muy prácticos en esto.
Entonces, digamos que los objetivos, como palabra grande que tenemos allí, es el punto máximo al que queremos llegar. Esta mañana hicimos un ejercicio muy interesante y yo creería que cada uno de ustedes podría definir en una sola frase cuál es el objetivo que se trazó con cada uno de los grupos de trabajo que había. Pensemos un poquito en lo que había esta mañana. Teníamos el grupo 1, el que estaba de este lado, que ¿cuál podría ser el objetivo principal de ese grupo? Consolidación y ampliación del repertorio. Consolidar y ampliar el repertorio de la banda. Mejorar el aprendizaje. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una cosa interesante con los objetivos. Los objetivos, hay una característica importante que tiene todo objetivo. Y una clave, que tiene que ser medible. Entonces hay ciertos verbos que ¿cómo los medimos? Apreciar la belleza de esta obra musical. ¿Cómo medimos eso? ¿Sí? Pero si yo digo ampliar el repertorio de la banda, eso es medible. ¿Por qué? Porque estoy diciendo voy a montar 4 obras en estos 2 meses. Entonces pasamos de tener 8 obras y ahora tenemos 12. ¿Cierto? Entonces los objetivos deben ser medibles. Entonces ese puede ser tu objetivo. Ampliar el repertorio de la banda. Ese es tu objetivo para estos 2 meses. Bien. ¿Cuál podría ser el objetivo del grupo donde trabajó mi tocayo y John y Libardo? Fortalecimiento del semillero de la banda tal. ¿Sí? Bien. Tu objetivo de tu banda. Ajá. Unificar, sí, podría ser unificar el desarrollo técnico de la banda infantil y de la banda juvenil. ¿Juvenil le llamas? ¿Sí? Nivelar. ¿Sí? Y hay unos parámetros, entonces ¿cómo sabemos que se niveló? Pues la banda de los avanzados tocaban tales y tales cosas, ahora estos ya pueden tocar. ¿Sí? Hay unos estándares, exacto, unos estándares que nos ayudan a medir eso. ¿Sí? Los chicos antes tocaban negras y corcheas, ahora además tocan tresillos, tocan semicorcheas. Antes los tocaban en negra igual 90, ahora los pueden tocar en negra 140. ¿Cierto? Ok. Bien, ese es el objetivo. ¿Y el objetivo de la banda de mi querido maestro Hernando? ¿Cuál puede ser el objetivo? Consolidar el proceso. Consolidar, no. Organizar. Estructurar, motivar y fortalecer. Iniciarlo. Como la creación del espacio. Iniciar un proceso de banda escuela en el municipio tal. Implementación. Implementación de un proceso de banda escuela en el municipio tal. Porque no hay nada. Bien, listo. Ese es el objetivo. Objetivo general. Bien, ¿cuáles son las metas? Las metas son pequeñas tareas que nos ayudan a eso. ¿Cierto? Entonces, en el caso, vamos ahora al revés. Vamos ahora a empezar con la banda del maestro Hernando. ¿Cuáles eran esas metas? ¿Cuáles eran las metas? Las metas son tareas que nos ayudan a la consolidación del objetivo principal. Entonces, las tareas, una tarea podría ser la estrategia de motivación que habían planteado. La selección de los chicos. ¿Qué otra vía? La iniciación del proceso instrumental. Pues, digamos, por ejemplo, esas 3. ¿Cierto? En el caso de mi amigo Oscar, ¿cuáles serían esas metas? ¿Ah? Pueden participar los demás miembros también. Adecuación del repertorio.
Adaptación del repertorio para que pudieran, para ese multinivel, ok. La estrategia de ensayos parciales. Ok, muy bien. Ok, digamos que es una estrategia, pero como es una actividad que no se estaba haciendo... Podría ser llegar al general, bien, o sea, no sé cómo plantearlo, o sea, por medio del parcial, que los chicos que están en el nivel más bajo lleguen al general. Ok, realizar una rutina más frecuente de ensayos parciales, de manera que eso acelere el proceso para... el proceso de nivelación, exactamente. Ok, listo, tenemos ya esas dos metas. En el caso de el otro grupo, ustedes mencionaron que en flauta dulce vamos a hacer tal cosa, que vamos a hacer un trabajo de entonación, vamos a hacer un trabajo rítmico, ¿sí? Bien. Y en el caso de ustedes también había unas metas, entonces que en las primeras 2 semanas vamos a trabajar la obra tal y vamos a hacer unos ejercicios técnicos de tal y tal manera, ¿sí? Y eso se conecta directamente con los contenidos, ¿sí? La cosa es que a veces sucede que nuestra planeación es contenidos. Miércoles hay ensayo mañana, ¿qué hacemos? No, pues venga, esta obra, contenido, ¿sí? Y llegamos ahí y esa se nos puede volver la constante. Entonces, contenidos que buscan unas metas y esas metas tienen un objetivo grande, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes hagan de contenidos debe estar conectado con la siguiente escala y con la siguiente, con el siguiente nivel y con el siguiente nivel, ¿cierto? Tu siguiente objetivo. Claro, ¿sí? Y un siguiente, ahora no hay un solo objetivo, ¿sí? Estamos hablando de un objetivo, en este caso había, como era un ejercicio corto, entonces había un objetivo que era tal, tal, tal y tal. Pero puede haber otros. Entonces a cada objetivo le ponemos unas metas y esas metas amarradas con los contenidos nos van a permitir que la cosa se dispare, se vaya bien.